Buenas. Tenemos que hacer clasecita a pesar de que estamos en estas situaciones tan interesantes y tan curiosas sobre epidemiología. La ingeniería tiene mucho que hacer con la epidemiología porque la ingeniería tiene muy buenos modelos matemáticos epidemiológicos que, que con suficiente información nos darían la validez de los procedimientos que estamos haciendo, por ejemplo, en Colombia contra los procedimientos que están haciendo en Inglaterra. En Inglaterra no están restringiendo la movilidad, están permitiendo que haya cierto nivel significativo de infección con la esperanza de que se produzca cierta tolerancia a la infección en la población. Ah, es muy riesgoso. Aquí en Colombia estamos haciendo lo que la mayoría de países hace, que estamos restringiendo la movilidad para evitar la propagación del virus. También es muy riesgoso por los fenómenos económicos que esto implica. ¿Cuál de los dos es correcto? ¿Cuál de los dos es mejor? Ese es un problema de ingeniería. La ingeniería debería saber evaluar eso. El problema es que en este momento la información que se tiene es bastante insuficiente. En ambos casos, tanto lo que están haciendo en Inglaterra como lo que estamos haciendo nosotros en Colombia, es dar palos de ciego, porque estamos con muy poquita información, pero toca hacer algo mientras tenemos la información. Este es un problema interesante de ingeniería, de modelado matemático en ingeniería. ¿Qué es lo que estamos estudiando? Estamos estudiando en estas situaciones particular porque como tenemos que estar encerraditos en casa, pues la mejor forma de pasar el tiempo es asistiendo a clase, ya que estamos este dedito en clase, en donde recordamos que nuestros modelos matemáticos de ingeniería consistían entonces en aplicando la ciencia a las realidades que queremos diseñar, analizar o controlar para mejorar, para resolver los problemas de la humanidad, para mejorar la vida de los seres humanos, correspondían a que para un objetivo dado debemos encontrar cuáles son los componentes de esa realidad que me permitan evaluar ese objetivo, cuáles son las variables que describen esos componentes, cuáles son las interacciones entre ellos que forman la dinámica del sistema, con qué parámetros yo puedo ajustar mi modelo a la realidad y evaluar el modelo matemático para hacer análisis, control o diseño de soluciones a los problemas de la humanidad. Un problema tonto como un circuito RC o como un carro que se mueve, o un problema complejo como un problema de pandemia, epidemiología pandémica. Chévere. Vamos a trabajar en modelos semejantes cuando hablemos de redes de comunicaciones, pero entonces nuestro problema era un circuito RC y vemos que era un problema muy complejo, porque había fenómenos térmicos, fenómenos cuánticos, fenómenos de difusión, fenómenos de inductancias distribuidas, fenómenos de... Bueno, hay muchos fenómenos que hacen que el sistema sea muy complejo, pero para una pregunta particular, nuestro objetivo nos permite hacer una simplificación. La simplificación es unos componentes, una resistencia ideal, un condensador ideal y unas aplicaciones de las leyes de la física que bajo condiciones ideales nos conducen a un modelo matemático simple, ¿cierto? Por ejemplo, recordamos que la física nos dice que los voltajes en una malla suman cero, o sea que este voltaje de entrada es igual al voltaje en la resistencia más el voltaje en el condensador. El voltaje de entrada es voltaje en el condensador, es el voltaje de salida, más el voltaje en la resistencia. Pero Ohm nos dice que en una resistencia el voltaje es proporcional a la corriente, R por I de T. Esa es una gran simplificación. No hay dispositivos así en la naturaleza. Todos tienen su inductancia, todos tienen sus fenómenos de conducción que producen otros tipos de complicaciones, pero en cierto rango dinámico, este es un buen modelo, ¿cierto? ¿Y esta corriente cuál es? Esta corriente también circula por el condensador. Entonces, debe ser Faraday, no sé, quién nos dice que la corriente en un condensador es proporcional a las variaciones de voltaje. Entonces es R por algo proporcional a las variaciones de voltaje. Ese factor de proporcionalidad es la capacitancia del condensador y tenemos una ecuación diferencial lineal de primer orden en la que la entrada es igual a la salida más un factor de proporción por las variaciones, la tasa de variación de la salida. Este sistema es muy distinto a este, en que tenemos un carro que se está moviendo, entonces nosotros lo aceleramos, presionamos el acelerador, eso aumenta la fuerza que el motor hace para mover el carro y eso genera una aceleración, aumenta la velocidad. Pero a medida que aumenta la velocidad, la fricción produce una fuerza contraria. Y entonces aquí aplicamos otra vez las leyes de la física. La fuerza total, que es la fuerza que aplicamos menos la fricción, es igual a la masa por la aceleración. Aquí estamos en sus posiciones, pero no estamos suponiendo que la masa es constante. Por eso está quemando gasolina. La masa también está cambiando con el tiempo. Esto debe ser la derivada del momento.
Pero si suponemos que la masa no varía mucho, entonces la sacamos de la derivada, es una constante, y nos queda la derivada de voltaje. Son las simplificaciones que hacemos para hacer modelado matemático apropiado. Si no nos interesa en el trayecto suficiente que estamos analizando, la gasolina no se consume tanto como para considerar una variación de masa, pues la ignoramos y dejamos que la masa es constante. Eso lo decide nuestro objetivo de investigación respecto a la realidad. El modelo matemático debe obedecer a nuestros objetivos, a las preguntas que nos estamos haciendo. Entonces, ¿aquí qué obtenemos? Si dividimos todo por ρ, tengo una velocidad de entrada, ¿cierto? La fuerza que aplico sobre esta proporcionalidad de fricción me da en términos de velocidad. Y es una velocidad de salida más una constante por la aceleración, que es una derivada de la velocidad de salida. Y comparemos esta ecuación con esta ecuación. Parecen ser exactamente iguales. Una señal de entrada es igual a la señal de salida más una constante por la tasa de variación de la señal de salida, ¿cierto? Lo podemos poner en términos más genéricos así. La señal de entrada, una función del tiempo, ¿cierto? ¿Qué tenemos respecto a nuestra ecuación? Que si yo a la entrada le resto la salida y lo divido por alfa, me da la derivada. Entonces, aquí tengo la salida y yo se la resto a la entrada y lo divido por mi constante. Aquí en este punto tengo la derivada de la salida, pero lo más bonito es que la integral es la antiderivada. Entonces, si yo integro la derivada, obtengo la señal de salida y este es el modelo matemático que puedo construir para evaluar mis realidades. Aunque mis dos realidades son muy distintas, este modelo matemático me permite evaluar las dos realidades. Y yo puedo evaluar este modelo matemático de muchas maneras. Por ejemplo, esta ecuación diferencial la puedo implementar exactamente así. Cojo la entrada, le resto la salida, lo multiplico por una constante, 1 sobre alfa, y la integro. Eso lo puedo hacer, por ejemplo, en un computador análogo. Este es un computador análogo. Como los modelos matemáticos suelen ser ecuaciones diferenciales más o menos complejas, entonces en los 80s y los 90s se puso de moda el computador análogo. Yo puedo utilizar amplificadores operacionales para implementar fácilmente ecuaciones diferenciales. Por ejemplo, aquí tengo la entrada y la estoy multiplicando por 1 sobre alfa. Este es un divisor de voltaje. Entonces esto es R sobre R más 1 sobre alfa. Estoy dividiendo la entrada sobre alfa y estoy dividiendo la salida sobre alfa y los estoy sumando. Aquí lo que tengo es la diferencia, x menos y dividido alfa. Y x menos y dividido alfa es la derivada de y. O sea que si yo integro este y este es un integrador, obtengo la salida. Este es exactamente el diagrama de bloques que acabamos de ver. Este diagrama de bloques está aquí implementado en un circuito que me permite evaluar mi ecuación diferencial, evaluar el modelo matemático. ¿Evaluar el modelo matemático del circuito resistivo? Sí, es un poquito más complejo que el circuito resistivo, pero este es un modelo matemático del circuito resistivo. O evaluar el modelo matemático de un carro que se mueve con cierta fuerza, y esa fuerza la calculo aquí con este voltaje de entrada, y me da cierta velocidad que la obtengo de este voltaje de salida. Si este voltaje lo encuentro proporcional a la fuerza, este voltaje va a ser proporcional a la velocidad del carro, ¿cierto? Entonces he resuelto mi modelo matemático y eso me permitirá tomar decisiones sobre mi sistema real, sobre el análisis, sobre el control, sobre el diseño de mi sistema. Pero esa es una forma. Otra forma es notar que existe una ecuación diferencial. Yo puedo aproximar esto por ecuaciones de diferencia, porque yo sé muy bien que la derivada yo la puedo aproximar como es de hecho la pendiente de la tangente, ¿cierto? Pero la pendiente de la tangente es muy parecida a la pendiente de la secante. Entonces voy a suponer, esta es una aproximación de primer orden. Puedo hacer aproximaciones de segundo, de tercer, de cuarto orden para la derivada. Haciendo una aproximación de primer orden, tengo que esta es la pendiente, o sea, si mi incremento de tiempo es delta t y ese es mi diferencial de tiempo, pero que es mi incremento, entonces ya voy a ver la señal en tiempos discretos. Entonces el instante t será n veces delta t, el instante será n veces delta t. ¿Y qué será entonces un incremento en el voltaje de salida o en la velocidad de salida? Será el valor que hay en n delta t menos el valor que había hace un instante, n menos 1 delta t. Y eso dividido delta t es la pendiente de la secante. Y la pendiente de la secante es una buena aproximación, si delta t es suficientemente pequeño, a la pendiente de la tangente. Y entonces esta es una aproximación en tiempo discreto a mi ecuación diferencial. Si yo tomo entonces que esta es la enésima muestra de la señal de entrada,
Esta es la enésima muestra de la señal de salida. Y aquí está por 1 más alfa sobre delta t. Si alfa sobre delta t le digo beta, entonces por 1 más beta. Y aquí está menos alfa sobre delta t por y de n menos 1. Esta sub d es por discreto. Entonces pongámoslo aquí, ¿cierto? Aquí está mi señal de entrada. Le estoy restando beta veces, le estoy sumando beta veces la señal de salida hace un instante, porque si esta es y de n, esta es y de n menos 1. Lo multiplico por beta y se lo sumo. Y lo que resulta, lo divido por 1 más beta y eso me da y. ¿Cierto? Miren este diagrama de bloques. Miren este circuito. Miren este diagrama de bloques. Son formas de modelar mi sistema, formas de evaluar mi modelo matemático. El modelo matemático es el mismo y lo estoy evaluando de maneras particulares. Esta forma de evaluarla me genera un error. El error de suponer que este incremento discreto de tiempo es tan pequeño que se parece a este incremento infinitesimal de tiempo. Eso requiere que este delta t sea mucho menor que cualquier constante de tiempo en el sistema. Pero las constantes de tiempo las conocemos, están dadas por alfa. En este caso estaba por beta. Si delta t debe ser muy pequeño, beta debe ser muy grande, comparado con alfa. Ese es el punto. Entonces, así estamos evaluando modelos. Ese modelo discreto, aquí, voy a seguir moviendo, lo podemos implementar. Fíjense qué tenemos. Tenemos un voltaje de entrada. Yo este voltaje de entrada lo puedo capturar mediante un conversor de análogo a digital y un puerto de entrada paralelo a un procesador, ¿cierto? Tengo un voltaje de salida. Ese lo puedo sacar con datos a un puerto de salida y de aquí pasar a un conversor digital análogo. Entonces, mi voltaje de salida y mi voltaje de entrada. Chévere. Entonces, todo esto lo puedo leer a una CPU que tiene ciertos registros y tiene cierta memoria donde puedo almacenar el programa. ¿Y el programa qué debería hacer? Pues cada delta t segundos produce una interrupción. Esta es la rutina de servicio de interrupción. El registro de salida inicia en 0 y voy a esperar la siguiente interrupción. La siguiente interrupción, cuando se ocurra, será dentro de delta t. Entonces ya sé que mi parámetro beta lo puedo evaluar como un multiplicador aquí de beta 1 sobre beta. Entonces, ¿qué hago? Al registro B entro el dato de entrada. Este es x de n. Lo multiplico por beta, ¿cierto? Perdón, multiplico la salida anterior por beta, ¿cierto? Y sumo a la señal de entrada beta veces la señal de salida del tiempo anterior, ¿cierto? Divido el resultado por 1 más beta, ¿cierto? Porque este RA era el anterior. Este RB, acabo de entrar el valor actual de la entrada, pero este RA es el valor anterior de la salida, no lo he actualizado, ¿cierto? Entonces está aquí, lo multipliqué por beta, se lo sumé a X, lo que obtengo lo divido por 1 más beta, y esa es la salida, la saco al puerto B. Esa es la salida actual, y vuelvo a esperar la siguiente interrupción. Es otra forma de evaluar mi modelo matemático de una realidad compleja. Mi modelo matemático de la realidad compleja puede implicar muchas cosas. Cualquier ecuación diferencial lineal de primer orden la estoy evaluando acá. El circuito RC, lo cual es triste porque este computador debe tener muchos circuitos RC, o mi carro que se está moviendo, o cualquier modelo, cualquier realidad que corresponda a ese modelo. Es así de simple y así de bonito. Entonces, finalmente lo que tenemos es, bueno, por supuesto, está el modelo analítico. Si RC vale 5 milisegundos, y si pongo un voltaje de entrada de 1 voltio, y el condensador está inicialmente descargado, ¿qué va a pasar? Mi ecuación diferencial la puedo despejar así, ¿cierto? Esto era RC por dB más B sub 0 era igual a mi voltaje de entrada, que era 1. Pues paso B sub 0 a restar y divido por RC. Y me queda esta relación. Pero este 1 sobre B sub 0, 1 menos B sub 0, la puedo poner como una nueva función, una nueva variable, U de t. Y entonces, ¿qué me queda? Que yo puedo separar las variables. Este es de menos du sobre u. Bueno, paso menos allá, es du sobre u es igual a menos t sobre rc. Y entonces puedo integrar los lados porque separé variables. Esto es solución de ecuaciones diferenciales por separación de variables. Y entonces la integral de 1 sobre u es el logaritmo de u. Y la integral de dt es t. Entonces el logaritmo de u es menos t sobre rc. Más una constante, la constante de integración.
Entonces, si elevo a la e, u es igual a menos 1 sobre RC más una constante. Esa constante es, es e a la menos 1 sobre RCT por e a la menos constante. Entonces, esa es otra constante que está multiplicando. Y esta es la solución genérica. Si considero que en el instante 0 el voltaje era 0, entonces cuando esto vale 0, esto vale 1, y 1 menos k debe ser 0. Entonces k vale 1, y tengo una solución. Tengo la solución analítica. Fíjense lo que yo puedo hacer. Yo puedo aplicar la solución analítica, evaluarla, y obtengo esto. Yo puedo aplicar mi computador digital y obtener la solución de simulación digital y obtengo esto. O yo puedo construir el circuito y evaluarlo. Esta es una fotografía del osciloscopio que está evaluando cómo se carga un condensador, ¿cierto? Yo puedo tener mi modelo matemático. Mi modelo matemático es uno solo, pero yo lo puedo evaluar de muchas maneras. Yo puedo evaluarlo analíticamente. Yo puedo hacer una simulación en el computador, o yo puedo evaluarlo experimentalmente. Son las técnicas que tengo para evaluar mi modelo matemático, mi realidad compleja, mi pregunta de investigación, mi modelo matemático en términos de componentes, variables descriptivas, relaciones entre componentes y parámetros. ¿Y cómo evalúo? Lo puedo evaluar de cualquiera de esas maneras. Si hay una solución analítica, bienvenida. Si no, puedo hacer una simulación por computador. Si no, puedo hacer un modelo experimental. Puedo evaluar experimentalmente mi modelo matemático, el mismo modelo matemático, ¿cierto? Bien, entonces vamos a hacer una cosa. Pues ahorita no vamos a construir en el protoboard mi circuito RC porque no tengo osciloscopio. Pero vamos a ver estas dos alternativas, la solución analítica y la solución de simulación. ¿Listos? Entonces creo que aquí termina mi presentacióncita. Sí, ahí termina. Entonces vamos a ir a un lenguaje de programación y vamos a construir, vamos a evaluar el modelo matemático que acabamos de hacer. ¿Listo? Por ejemplo, yo podría decir, bueno, dijimos que RC, necesito mis gafitas, ¿dónde tengo mis gafas? Aquí tengo. Ahora sí, RC, dijimos que eran 5 milisegundos. 5 milisegundos, eso es. En el modelo analítico vamos a evaluar en el tiempo continuo. El tiempo continuo no lo puedo tener acá, pero puedo evaluar en un denso rango de tiempos. Por ejemplo, vayámonos desde menos RC y vayamos en tiempos muy chiquiticos. Pues igual voy a evaluar una ecuación. Entonces no va a ser muy evaluamos 100 veces por cada RC. Y 200. O sea, esos son 5 milisegundos, punto 5.0. Cada 50 microsegundos. Voy a evaluar cada 50 microsegundos, que como la constante de tiempo es de 5 milisegundos, estoy hablando de un diferencial de tiempo, un tiempo chiquitico. Y vayamos hasta 5 octavos, 5 veces RC. Es un buen tiempo para ver qué va a pasar al final, ¿cierto? Entonces voy a ver desde menos un octavo hasta 5 octavos, ¿cierto? Entonces, ese es mi variable tiempo, que es discreta, por supuesto. Está discreta en incrementos de 50 microsegundos. Pero no voy a hacer una simulación cada 50 microsegundos. Voy a evaluar el voltaje de salida en esos instantes. Voltaje de salida de mi solución analítica, ¿cierto? Entonces, pongamos el voltaje de entrada. El voltaje de entrada es 1 si t es mayor a 0. A 0. Era 0. Porque aquí estamos hablando de un tiempo continuo. Claro que en realidad son 50 microsegundos que me estoy atrasando, pero bueno. Ese es señal de entrada. ¿Señal de salida qué es? Es 0 mientras x sea 0, ¿cierto? Que ocurre para los tiempos negativos. Entonces pongámoslo así. Es igual a x por 0. Para cuando x valga 1, este va a estar creciendo, como decía mi solución. 1 menos e a la menos t dividido RC. Ese es, ¿cierto? Y entonces, una evaluación analítica de mi modelo de simulación. ¿Tendrá algún error el hecho de que mi tiempo lo esté haciendo en incrementos de 50 microsegundos? No.
Lo podría hablar en cualquier instante t y esa es la solución analítica en ese instante. No estoy cometiendo ningún error, ningún error. Esta es exactamente la solución de mi modelo analítico. Para cualquier instante t, escogí esos tiempos. Entonces ahora puedo poner plot t, t y ver exactamente qué está pasando. ¿Cómo se comportaría el voltaje según mi modelo matemático cuando resolví mi modelo matemático mediante análisis, ¿cierto? Resolví la ecuación diferencial. Estoy usando un computadorcito. Estos son 500 muestras, no debe ser tan demorado. Bueno, démosle tiempito. Por alguna razón. Ah, mira ya. Bueno, ¿qué pasó? Mira, ya acabó, ya debe venir la gráfica, supongo. Es muy lento para arrancar, pero ahorita que ya arranco, ya la siguiente lo va a hacer más rápido. Yo no sé por qué. Bueno, mi computador es viejito, pero bueno, o sea, para tener la cámara y el micrófono estoy usando un computador viejito. Pero listo, ya está entonces mi figura. Y ahí está. Esa es la solución analítica al voltaje de salida en el condensador, ¿cierto? Eso es lo que predice mi modelo matemático desde un punto de vista analítico. Vimos en la pantalla, en la fotografía de la pantalla del osciloscopio que sí, se parece mucho a lo que en realidad pasa. Pero de pronto lo que necesitamos es, cuando no disponemos de una solución analítica, pero sí disponemos de las reglas de interacción como las hemos evaluado, como las hemos construido, como las hemos verificado, tratar de verificar las salidas sin la solución analítica. Entonces, para eso estaba la solución que hicimos de nuestro computador digital. Tomamos la entrada, calculamos el siguiente incremento de acuerdo con lo que estaba pasando. Entonces, vamos a dejar esta figura ahí y vamos a considerar ahora una simulación. Entonces, son las dos técnicas fundamentales de este curso, la simulación y la técnica analítica. La técnica experimental es muy típica en redes de comunicaciones. En este curso no la vamos a usar, no vamos a traer aquí enrutadores y simuladores de líneas de transmisión y generadores de tráfico, pero eso se podría hacer, los modelos experimentales. Pero nuestros modelos aquí van a ser analíticos y de simulación. Entonces, este es el resultado de mi modelo analítico. He utilizado el computador para resolver el modelo analítico, no para hacer una simulación. Ahora sí lo voy a usar para hacer una simulación. O sea, voy a hacer que el computador vaya reproduciendo las reglas de interacción como las describimos en nuestros diagramas de bloque. A ver si me queda fácil pasar de aquí. Sí, esta es la solución analítica. Este es, ¿cierto? Vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. Vamos a coger la señal de entrada en tiempos discretos. Ahora sí es importante. Vamos a cometer el error de discretizar el tiempo. Eso nos va a producir errores. Vamos a ver qué tan graves son. Y entonces vamos a coger la señal de salida, la vamos a meter en un buffer para ver la señal anterior, las vamos a sumar y a dividir por 1 menos beta. Esa es la señal de salida actual. ¿Qué es lo que este computador está haciendo? Este computador está haciendo una simulación, ¿cierto? Este computador está haciendo una simulación y esto es lo que queremos hacer ahora acá. ¿Listos? Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo. Ahora nuestro aspecto fundamental es ver un incremento de tiempo. Aquí nuestro incremento de tiempo fue 1/100 de RC. Eso lo consideramos nuestro tiempo continuo, no lo es, porque es una resolución muy pequeñita y en realidad lo que estuvimos haciendo fue evaluar el modelo analítico en esos instantes. No estamos cometiendo errores por ese delta t chiquitico. Aquí sí es importantísimo lo que estamos haciendo acá. Vamos a usar 1/10 de RC. 1/10 de RC se supone que es suficientemente pequeño. Entonces, ese va a ser nuestro incremento de tiempo. Entonces, ahora nuestra variable n. Bueno, primero definamos beta. Beta dijimos que era RC sobre delta t. Bueno, pues ahí lo tenemos, me va a dar 10. RC sobre delta t me va a dar 10. Bueno, pero por si acaso queremos después evaluar para otros delta t. Entonces, ahora mi variable n va a ir desde menos RC, pero la vamos a ir actualizando en delta t por delta t. Entonces, ahora n va a ir desde menos b
Pero aquí ya nuestras muestras van a ser de 1 por 1. Entonces vamos a ir hasta 5RC sobre nuestro B. O sea, vamos a ir hasta 5 por B. Este es el tiempo discreto. Va de 1 en 1. Va la siguiente muestra, la siguiente muestra, la siguiente muestra. Vamos a construir las muestras particulares, ¿cierto? Ese es. Si vemos, hasta aquí no tengo la ventana de las variables. Plots, applications, donde pongo ver otras cosas, ver la ventana de las variables. Mira, aquí está. Aquí está. Entonces, si vemos, por ejemplo, B, pero no me está dando los valores, es el workspace. Bueno, no importa. Lo que notaremos es que ya puedo empezar a construir mi simulación. ¿La simulación con qué arranca? Bueno, Y va a ser una cantidad de ceros, va a ser el tamaño de N. Todo en ceros, vamos a poner ahí. Vamos a poner nuestro voltaje de entrada. ¿El voltaje de entrada qué es? N mayor a 0. De menos 10 a 50. De menos 10 a 50. ¿Cierto? Entonces, vamos a poner 61 muestras. 61 muestras. Y entonces, este es nuestra señal de entrada. ¿Cierto? Y ahora vamos a calcular cada una de las señales de salida. Desde 2, porque ya Y1 igual a 0 ya está, hasta, bueno, son 61, pero para después poner otros valores de N, pongamos hasta los N. Y vamos a evaluar nuestro modelo. Ya está recorriendo el tiempo discreto, ya estamos haciendo que el computador, no estamos resolviendo ningún modelo analítico. Nuestro mismo modelo matemático, al que ya le encontramos una solución analítica, ahora lo vamos a simular. Vamos a hacer que el computador vaya adelantando el tiempo, una variable tiempo, que en este caso es N, va de 1 en 1, y en cada siguiente instante vamos a evaluar cuál es el próximo valor de I. Entonces, si se acuerdan, lo que hacíamos era coger el valor actual de la entrada y le sumábamos, aquí está, le sumábamos beta veces el valor anterior de la salida. ¿Cierto? Eso era lo que dividíamos por 1 más beta, ¿recuerdan? Ese es el siguiente valor de la salida. Y con ese siguiente valor de la salida vamos a utilizarlo en la siguiente iteración para calcular el siguiente, y el siguiente, el siguiente. Estamos haciendo que el computador reproduzca el comportamiento dinámico de acuerdo con nuestra simplificación, que fue discretizar el modelo en tiempo continuo. Y ahí debimos haber obtenido nuestra relación, nuestras señales, ¿cierto? Ahora lo que necesitamos es poner la variable tiempo nuevamente, que es n por delta t, ¿cierto? O sea, las muestras están dadas en estos instantes de tiempo, pero estas son las muestras que hemos calculado en nuestro proceso iterativo en el computador ha reproducido el comportamiento dinámico del sistema en el tiempo de acuerdo con nuestra aproximación matemática, ¿cierto? Nuestro modelo matemático es una aproximación y permitimos que el computador reprodujera ese comportamiento. Es muy distinto a lo que hicimos aquí arriba. Aquí arriba estamos evaluando el modelo analítico en un conjunto de instantes de tiempo particular. Aquí abajo estamos haciendo una simulación. Estamos asegurándonos que el computador reproduzca el comportamiento que dijimos existe, las interacciones que existen entre los componentes. Aquí están representadas las interacciones de componentes mediante una simulación. Fíjense los dos modelos tan distintos. El modelo es exactamente el mismo, las dos técnicas de evaluación tan distintas que estamos haciendo de nuestro mismo modelo. Una técnica analítica y una técnica de simulación. Si nosotros ahora hacemos STEM, y vamos a poner en cada instante de tiempo cuál es la correspondiente salida.
estamos obteniendo. Bueno, hagamos el hold on para mantener la gráfica anterior. Ahora sí, entonces, a ver, en instantes de tiempo en donde se produjeron las interrupciones para el computador para que él actualizara la salida de acuerdo con la siguiente entrada y con la salida anterior que era RC decimos de hace 500 microsegundos. Fíjense que arriba estoy hablando cada 5 milisegundos, aquí estoy hablando que cada 50, aquí cada 500 microsegundos, ¿cierto? Pero no estoy evaluando mi modelo analítico, estoy utilizando la simulación de que el computador reproduzca el comportamiento dinámico de mi sistema. Y ahí estoy cometiendo un error. Y ese error puede ser significativo. Aquí lo vamos a ver. Espero que no se demore mucho en graficarlo. No se demore esta vez. Perfecto. Entonces, veamos a ver qué ocurrió. Miren. Es interesante, ¿cierto? Efectivamente, estamos reproduciendo mediante simulación el resultado que obtuvimos de nuestro modelo analítico. Y los dos son aproximaciones de lo que debería ser el experimental. Que vimos en el osciloscopio es muy parecido a esto. Efectivamente, tenemos un error, ¿cierto? Estamos calculando este valor de acuerdo con este y estamos suponiendo que la derivada en este punto está dada por la pendiente entre estos dos. Y no, esa es una aproximación. Y eso está demostrando la brusquedad de esa aproximación, por supuesto. Pero lo interesante es que si esa aproximación es tolerable para nosotros, pues hemos obtenido lo que queríamos, ¿cierto? Hemos evaluado mediante simulación y de pronto lo hemos validado. El hecho de que aquí tengamos este resultado de simulación y este resultado analítico nos permite validar uno con el otro, ¿cierto? O sea, nuestro modelo matemático está bien evaluado. Ahora, si corresponde a la realidad o no, habría que validarlo con el experimento en el laboratorio. Pero sabemos que sí, sabemos que esta es la gráfica que da. Y estamos bien. Hemos construido un modelo matemático, hemos encontrado una solución analítica a nuestro modelo matemático, hemos encontrado una solución por simulación a nuestro modelo matemático, hemos comparado las dos y hemos notado que hay cierto error, pero hemos verificado que ese error puede ser tolerable para nuestro propósito particular, no sé, habrá que ver. Si es cuando llega a este valor de voltaje, aquí lo estoy poniendo unos microsegundos después de lo que en realidad sería. En realidad llega a los 73.55 y mi modelo de simulación está diciendo que llegó a los 73.67. ¿Ese error es grave para mí o no es grave para mí? Si es grave, tengo que hacer algo mejor, ¿cierto? Por ejemplo, tengo que hacer una mejor aproximación de la derivada, una aproximación de segundo orden, tal vez, o una aproximación de tercer orden, o tal vez puedo sencillamente tomar tiempos más pequeños. Intentémoslo. Intentémoslo. Vamos aquí. Igual a un veinteavo. Entonces, ¿qué? Ahora es R sobre D. Está haciendo todo lo mismo. Bueno, entonces N es D. Y ahora tiene esta longitud de ceros. X ahora tiene esta longitud de ceros. Entonces vamos a ir para todos los otros valores de I. Vamos a calcular Y sub I. Vamos a terminar para todos los valores. ¿Listo? Entonces ahora vamos bueno, nuestro tiempo. Ahora es un poquito distinto. Vamos a hacer nuevamente este. Entonces ahora debemos tener más datos. Y estos datos no solamente son más datos, sino que debemos tener tal vez un poquito menos error. Efectivamente, fíjense que ahora las bolitas rojitas, bueno, las amarillas, están más cerca que las rojitas. Y tenemos además más, ¿cierto? A ver cómo vemos esto. Nuestro error lo hemos reducido un poquito.
Ahí está. El rojo era con el delta grande, el amarillo es con el delta pequeño. Tenemos un error, pero el error lo hicimos un poquito menor. Entonces, ese es el juego. O sea, ¿qué quiero yo de esta clase que parece tan simple? Es notar algo bien fundamental. Nuestra realidad es compleja. Para una realidad compleja nos fijamos un objetivo bien preciso. Este objetivo bien preciso me permite determinar un modelo matemático suficientemente sencillo para que lo pueda evaluar, pero suficientemente complejo para que capture los fenómenos reales de mi sistema y me responda a las preguntas que yo quiero hacer. ¿Listo? Entonces defino mi modelo. Una vez defino mi modelo, eso no implica que tenga que resolver una ecuación diferencial ni que tenga que evaluarlo en un computador particular. Lo que implica es que tengo una representación matemática de lo que pasa en esa realidad y ahora lo puedo evaluar como yo desee. Si el modelo matemático permite una solución analítica, ¡qué belleza! Busquémosla, encontrémosla, que esa solución analítica va a ser muy hermosa. Si no, podemos ir al laboratorio y experimentar con el sistema real buscando las respuestas de mi modelo matemático. Puede ser muy costoso. O si no, tenemos la alternativa intermedia que es la que más usamos en redes de comunicaciones, la simulación. Podemos hacer que el computador reproduzca el comportamiento. Y aquí tenemos entonces ese juego con el que podemos manejar las cosas. Esta línea azul es mi modelo analítico. El circuito RC, si lo montamos bien y lo hacemos bien, casi que el voltaje real va a estar sobre la línea azul, porque ese es un buen modelo para las condiciones particulares, si estamos a 25 grados y si son voltajes de menos de 5 voltios y condensadores y resistencias con un buen nivel de tolerancia, ese es un buen modelo. Y entonces tenemos aproximaciones de acuerdo con la evaluación discreta por simulación del mismo modelo. Es la misma realidad, es el mismo modelo y son tres técnicas de evaluación distintas. Vamos a jugar con eso en el mundo de las redes de computadores y nos vamos a divertir. Mientras nos divertimos tanto, podemos hacer un ejercicio para ver si nos quedó claro este asunto de simular un sistema basado en una ecuación diferencial simple um, respecto a su solución analítica, que en este caso no va a ser tan simple, pero la simulación sí va a ser igual de fácil que la anterior. Es lo siguiente, tengo la Luna y la Tierra. Las interacciones entre la Luna y la Tierra son muy complejas, tanto que la vida en la Tierra se le debe a la Luna. La Luna estabilizó la forma de rotación de la Tierra porque eh, la forma como apareció la Luna fue por una colisión entre la Tierra y un planeta casi tan grande como la Tierra. No hay otra forma de explicar que la Tierra, siendo tan pequeña, tenga una de las lunas más grandes del sistema solar. Y, y, es, y es tan grande comparativamente que la interacción entre Luna y Tierra permite estabilizar el eje de rotación de la Tierra y gracias a eso es que hace 3.500 millones de años surgió la vida en la Tierra. De otra manera hubiera sido imposible. O sea, las interacciones entre Tierra y Luna son muy complejas. Pero entonces, como de costumbre, hay un objetivo y el objetivo nos puede determinar un modelo simple. Porque si vamos a modelar, no sé, las mareas en la Tierra, pues eso se debe a la acción de la Luna y requerimos conocer muy bien los radios, los tamaños, las densidades y muchos fenómenos más. Pero la pregunta, perdón, que nos vamos a hacer es bien simple. ¿Cuánto tiempo dura la traslación de la Luna alrededor de la Tierra? Es una pregunta sencilla. Entonces, para eso pues tenemos un modelo matemático muy elemental y es las leyes de Newton. La Tierra y la Luna, siendo tan complejas como son, para respondernos a esa pregunta, las podemos imaginar como dos puntos aislados en el universo. De pronto, si las quieres considerar como esferas homogéneas, está bien, pero esferas homogéneas, dado que no se tocan, da igual que fueran dos puntos aislados que tienen una masa, una velocidad y una posición. Y la idea es que ellas se atraen entre ellas con una fuerza proporcional al producto de las masas, inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Entonces, la pregunta que nos vamos a hacer es la siguiente. A ver esto cómo es. Aquí. ¿Cuánto dura el periodo de traslación de la Luna alrededor de la Tierra? ¿Cierto? Entonces, nuestro modelo matemático es bien simple dada esa pregunta. ¿Cuáles son los componentes? Pues la Luna y la Tierra. No hay nada más en el universo que los perturbe.
La Luna y la Tierra. La verdad es que el Sol los perturba muchísimo. Y un poquitico los perturba Júpiter. De pronto un poquito Marte y Venus, pero muy poquito. Están solas en el universo. Entonces, esos son los componentes. ¿Cuáles son las variables que determinan el estado de esos componentes? Pues la posición y la velocidad, ¿cierto? Por eso es que decimos que suponemos que son puntos infinitesimales, ¿cierto? Ah, estamos en un plano, va a ser en dos dimensiones, entonces son dos variables para la posición, dos variables para la velocidad. Entonces, cada componente va a estar descrito por 4 variables, o sea, son 8 variables. Vamos a tener que estar actualizando 8 variables, ¿cierto? ¿Cuáles son las reglas de interacción? Ahí está arribita. F igual a G por M sobre R cuadrado. Dos objetos se atraen con una fuerza directamente proporcional al producto de sus masas, inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre ellos, que es la ley de la gravitación universal, ¿cierto? Chévere. Los parámetros, pues, son muy simples, ya los conocemos. La constante de proporcionalidad es la constante gravitacional. 6.674 por 10 a la menos 11 metros cúbicos por kilogramo por segundo cuadrado. La masa de la Tierra son 5.9724 por 10 a la 24 kilogramos. La masa de la Luna es 7.346 por 10 a la 22 kilogramos. Ni siquiera es un centésimo, es menos de un centésimo. La Tierra es... La Luna es más que un centésimo de la Tierra. Es una luna bastante grande comparada con las lunas de otros planetas. La distancia entre la Tierra y la Luna es en promedio de 3.84403 por 10 a las 5 kilómetros. Pero esta es una parte interesante. Como es una traslación elíptica, como es una trayectoria elíptica, entonces hay un perigeo y hay un apogeo, ¿cierto? En el perigeo, cuando está más cerca, está a 3.630226 por 10 a la 5, 0.26 por 10 a la 5. Y cuando está más lejos, está a 4.05610 por 10 a la 5. Es casi un círculo porque el perigeo y el apogeo son casi igual de cerca. Pero entonces, por supuesto, la velocidad, que en promedio es 1.022 por 10 a la 3 metros por segundo, en el perigeo, que es cuando está más cerca, por lo tanto va más rápido, es de 1.082 por 10 a la 3 metros por segundo. Y en el apogeo, que es cuando está más lejos, entonces va más lento, es de 9.7 por 10 a la 2 metros por segundo. Ese es el modelo. Ahí está completamente descrito el modelo. Ahí está todo lo que queramos preguntarnos sobre la traslación de la Tierra, de la Luna alrededor de la Tierra. Este modelo nos lo debería poder explicar con precisión. Con precisión. La precisión que yo desee, según como quiera evaluar mi modelo. Entonces, la idea es muy simple. Podemos, como hicimos con el circuito RC, pensar en una solución analítica, ¿cierto? Listo. Entonces, sencillamente, como la fuerza de la Tierra hacia la Luna es igual, pero opuesta a la fuerza de la Luna hacia la Tierra, entonces las dos fuerzas suman cero, que está aquí. La masa por la aceleración, que es la fuerza en la Tierra, es la masa por la aceleración, que es la fuerza ejercida. Esta es la fuerza que la Luna ejerce sobre la Tierra, esta es la fuerza que la Tierra ejerce sobre la Luna, y como son en direcciones opuestas, la suma de las dos debe dar cero. Chévere. Eso es la ley de Newton. Pero fíjense que la ley de Newton establece, por supuesto, que si yo integro, si las derivadas son cero, las integrales son constantes. Entonces, ¿qué es la masa por la velocidad más la masa por la velocidad? Es el momentum del sistema. Y el momentum del sistema es constante. Aquí hay un fenómeno de conservación de momentum, ¿cierto? Por otro lado, si se trata de que este es un sistema con una masa mt más ml, pues hay un centro de masa. Y el hecho de que estas dos sumas sean cero quiere decir que la aceleración del centro de masa es cero, ¿cierto? Hay una velocidad constante en el centro de masa. Entonces, a partir de esto podemos establecer algunas ecuaciones. Son no lineales, pero las podemos linealizar alrededor de lo que supondremos una trayectoria estable. Y entonces empezaremos a resolver una ecuación matricial porque es lineal. Y encontremos entonces la trayectoria estable. Nos tomaríamos un tiempito, nos divertiríamos, sería muy rico, pero creo que lo que nos gustó fue simular. Entonces, mejor simulemos, ¿cierto? Entonces, la Tierra, la Luna arrancan con una posición, con una velocidad, y empiezan, de acuerdo con su posición, hay una fuerza. Esa fuerza establece unas aceleraciones.
Esas aceleraciones producen un cambio en la velocidad, pero esas velocidades producen un cambio en la posición. Y esas posiciones producen un cambio en la fuerza. Y esas fuerzas producen un cambio en aceleración. Y esas aceleraciones producen un cambio en la velocidad. Y esas velocidades producen un cambio en la posición. Y esas nuevas posiciones, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la interacción que acabamos de describir entre los dos cuerpos. Y así es como actualizan las variables descriptivas, las variables de estado del sistema, las posiciones de las velocidades de la Tierra y de la Luna. Entonces, lo que vamos a hacer es poner al computador a que reproduzca esas interacciones. La solución analítica es muy simple, es muy fácil. Si ustedes quieren, termínenla. Lo podemos hacer desde las fuerzas newtonianas o lo podemos hacer más en términos hamiltonianos, lagrangianos, en conservaciones de momentum y energía. Busquemos aquí la energía cinética más la energía potencial y la suma de esas siempre va a ser cero y encontremos la solución que mantiene la energía cinética más potencial constante. Y va a ser fácil, vamos a encontrar la elipse y vamos a encontrar el periodo de la elipse. Pero lo que vamos a hacer mejor es simular, ¿cierto? Entonces, he aquí la simulación. Esta es mi simulación. Vamos a ver en qué consiste, ¿cierto? Entonces, en esta vamos a fijar un delta t, tal como hicimos con el circuito. Fijamos un delta t. Ese delta t tiene que ser muy pequeño para que no haya acumulación de errores. Pero si es demasiado pequeño, vamos a pasar mucho tiempo haciendo cálculos de incrementicos chiquiticos. Entonces, debe ser suficientemente grande para que la computación sea eficiente. Y ese es el criterio que con lo que hemos escoger. Debemos simular esto en, no sé, no nos puede tardar 3 o 4 horas encontrar ese periodo. Entonces, pero delta t no debe ser muy grande porque entonces las aproximaciones serán muy bruscas. Entonces, ¿cómo encontramos un buen delta t? Esa es una primera pregunta. Pero entonces, dado delta t, arrancamos en la posición 0, en el instante 0. Y entonces habrá unas posiciones originales de la Tierra y de la Luna. Yo pondría, por ejemplo, la Tierra en el centro y la Luna, por ejemplo, en el perihelio. Entonces, con una velocidad perpendicular y con que en el perihelio tiene su máxima velocidad, por ejemplo. ¿Sí? En el perigeo, porque no es respecto al Sol, sino respecto a la Tierra. Es el afelio y el perihelio, la Tierra respecto al Sol, pero es el apogeo y el perigeo de la Luna respecto a la Tierra. Entonces, ahí están, en sus posiciones iniciales con sus velocidades iniciales. Entonces, vamos a recorrer cada instante 1, 2, 3, 4, ¿cierto? Conociendo las posiciones de la Tierra y de la Luna, pues estos son dos vectores bidimensionales. Tenemos la diferencia entre los dos vectores y la diferencia entre los dos vectores me va a dar la magnitud de la diferencia entre las dos posiciones va a ser la distancia entre ellas. Y con la distancia entre ellas puedo encontrar la fuerza. Esta es la magnitud de las fuerzas. Entonces, la Tierra ejerce una atracción sobre la Luna de acuerdo con este vector unitario. Fíjense que esta es la diferencia de posiciones que va de la Luna hacia la Tierra dividida por la distancia. O sea, este es un vector unitario. Entonces, esta es la fuerza, la magnitud de la fuerza, y esta es su dirección, un vector unitario. Entonces, aquí está esa fuerza con que la Tierra atrae la Luna. Y la Luna atrae la Tierra con una fuerza opuesta. Entonces, es menos FL, es XL menos XT, ¿cierto? Entonces, ya están las fuerzas. Y si están las fuerzas, están las aceleraciones. La fuerza con que la Tierra atrae a la Luna, perdón, la fuerza con que la Luna atrae a la Tierra sobre la masa de la Tierra es la aceleración de la Tierra hacia la Luna, ¿cierto? O sea, esto es un vector, porque aquí está la dirección de esa fuerza. Esa es la misma dirección de la aceleración. Y esta es la dirección de la Luna, es la misma dirección de la aceleración de la fuerza con que la Luna atrae a la Tierra, ¿cierto? Entonces ahí está. Esas son las fuerzas, entonces esas son las aceleraciones. Listo. Entonces, dadas las aceleraciones, ya podemos saber qué va a pasar en el siguiente instante n más 1 delta t. Todavía estoy en el ciclo de n igual a 0, 1, 2. Puedo calcular entonces cuál será en el siguiente instante las posiciones, ¿cierto? La posición del siguiente instante será la posición actual. Y si esta es la velocidad, suponemos que en ese intervalo chiquitico de tiempo la velocidad es constante. Si la velocidad es constante en este intervalo chiquitico de tiempo, a esta velocidad, con este incremento de tiempo, cambia así la posición y esa será su nueva posición. Recuerden que estos son vectores bidimensionales. Aquí me faltó una flechita. Este x de t es un vector bidimensional, esta velocidad es un vector bidimensional, esta nueva posición es un vector bidimensional. Igual pasa con la Luna. Esta es su posición actual y si esta velocidad se mantiene constante durante este intervalo de tiempo, esta será su nueva posición y tengo las nuevas posiciones. Por otro lado, también como tengo las aceleraciones, puedo calcular las nuevas velocidades. Entonces ya tengo las 8 variables descriptivas. Estas son 2 x y y, en x y en y.
tengo 8 variables descriptivas de la Tierra y de la Luna para el siguiente instante. Entonces con ellas puedo ir a encontrar las siguientes fuerzas, las siguientes aceleraciones, las siguientes posiciones, las siguientes velocidades, y repito y repito y repito, y voy actualizando las posiciones de la Tierra y de la Luna. Si grafico esto, graficar las posiciones X, Y va a ser muy fácil. Puedo ver a la Luna orbitando. Tal vez la Tierra no se va a quedar quieta, es que la Luna es realmente grande. Entonces tal vez la Tierra no se va a quedar quieta. Veremos entonces que si arranco con una velocidad del sistema total hacia allá, pues todo el sistema se va subiendo y la Tierra irá haciendo como un resortico, seguramente. Uh, pero si grafico respecto a la posición, si a todas las posiciones las resto a la posición de la Tierra, me va a quedar la Tierra en el origen y la Luna dándole vueltas. Y voy a poder medir cuál es el periodo de traslación de la Luna. ¿Listo? Entonces, aquí está. Si este es nuestro programa de simulación, está completamente descrito. El modelo matemático ya está escrito previamente. Podemos encontrar la solución analítica. Podemos encontrar la solución por simulación, y es esto. Entonces, la idea es tenerla para el 26 de marzo, que es el próximo jueves. ¿Está bien? ¿Cuáles deberían ser las posiciones de velocidades de la Luna y de la Tierra? Ya se los dije. Si dejamos la Tierra quieta y ponemos una velocidad original de la Luna, pues va a haber un momentum hacia arriba. Entonces todo el sistema va a estar subiendo. Pero será una simulación perfecta. Solo que todo el sistema lo vamos a ver subiendo. ¿Cuál debería ser un valor adecuado al incremento del tiempo? Si lo hacemos en un día, por ejemplo, el periodo de la Luna sabemos que es más o menos de entre 27 y 28 días. Quiere decir que teníamos 27 posiciones por periodo, tal vez sea muy poquito. Entonces, un día es un tiempo demasiado grande. Si ponemos cada milisegundo, bueno, hay 24 horas de 3.600 segundos, serían como 3.600.000 por hora por 24 por día, y necesitamos 3 o 4 periodos, serían algunos miles de millones de operaciones. De pronto no sería cada segundo, de pronto cada hora, de pronto cada 2 horas, de pronto cada minuto, de pronto cada 15 minutos, no sé, escojan cuál sería el delta T apropiado. ¿Durante cuánto tiempo simularíamos para calcular cómo sería el periodo de radiación de la Luna? Tal vez hacemos unos 3 o 4 periodos, podemos promediar los periodos. Cada cuánto pasa otra vez por origen. No podemos esperar que mi simulación vuelva a la posición original, pero sí podemos ver cuándo pasa por la posición original. Entonces ahí cumpliría un periodo y promediaríamos unos cuantos periodos a ver en promedio cuánto es, y sería chévere a ver qué resultado nos da y compararlo con el verdadero periodo de la Luna alrededor de la Tierra. Si nos sale muy preciso, podemos empezar a confiar en la simulación. Si no, debería ser suficientemente preciso, debemos ajustar nuestro programa si está muy lejos. Y si está cerquita, pero no tanto, bueno, sabemos que la simulación es una aproximación. Hemos discretizado un sistema continuo. Lo hemos evaluado con un delta t en un diferencial de t. Entonces, eso hará. Y de hecho, hemos utilizado una aproximación de primer orden a la derivada. Si usamos una aproximación de cuarto orden, por ejemplo, a lo mejor con mucho menos iteraciones tendríamos mucho mejor resultados. Pero entonces, esa es la idea. Vamos a hacer esa tareita. Es un programita de 20 líneas en MATLAB. 20 líneas es demasiado. 20 líneas estoy exagerando. Y veamos a ver qué nos sale. Debe salir algo bien, bien bonito. Entonces, por favor, diviértanse. Para el jueves voy a tener entonces otro videito y lo subimos y lo discutimos. La discusión me encantaría que la hiciéramos aquí en los comentarios de este video. Abran un canalcito en YouTube, no importa si no suben videos, pero entonces podemos iniciar la discusión aquí debajito de este video. Sería muy interesante. Y vamos viendo a ver qué dificultades ha habido en la tareita. ¿Listas? Es una tarea muy simple, la van a hacer en media hora y se van a divertir muchísimo. De hecho, el programa ya está hecho, es codificar este programa, es así de simple. Recuerden que estos vectores son vectores son vectores bidimensionales, las posiciones, las velocidades, por tanto las aceleraciones, las fuerzas, todos ellos son vectores. Aquí debe poner una flechita sobre las fuerzas, porque estos son otros vectores. La fuerza es un vector. Esta es un vector unitario, es la diferencia de posición sobre la distancia. Ese es un vector de tamaño unidad que está en la dirección de la Luna hacia la Tierra. Y aquí está de la Tierra hacia la Luna, que es la fuerza con que se atraen, en la dirección en la que se atraen. Entonces, todo está listo, todo está hecho.
Diviértanse mucho. Voy a estar pendiente de los comentarios acá. Por si alguno no quiere abrir su canalito de YouTube, háganlo por favor, pero si no quiere, entonces voy a estar pendiente del correo. Muchas gracias.